En el primer capítulo del programa Diversificación de la industria panelera, aprendimos el proceso de cultivo y sembrado de la caña, su corte y posterior llegada al trapiche, quedando lista para comenzar el proceso de la producción de la panela. En el capítulo de hoy conoceremos cómo es la elaboración de la panela, desde que la caña pasa por el molino hasta llegar a su correcto empaque, almacenamiento y posterior distribución. En lo social, la generación de empleo constituye el elemento más importante que caracteriza a la agroindustria panelera. En Colombia, se calcula que unas 350.000 personas se involucran directa e indirectamente en las labores del cultivo de la caña y en la elaboración de la panela, lo cual equivale a 120.000 empleos permanentes, siendo este renglón productivo el segundo generador de empleo rural después del café. Otro aspecto para destacarse es su contribución a la estabilidad económica y social, local y regional. En los Andes colombianos se cultivan 226.000 hectáreas en caña panelera y se presentan 15 sistemas agroalimentarios locales basados en la panela, con formas de organización de la producción que agrupan a varios sectores sociales como dueños de trapiche, cultivadores de caña sin trapiche, aparceros, trabajadores de campo y de proceso. La Ley 40 de 1990 reglamenta que la Federación representa a todos los paneleros, productores de caña panelera en el país y defiende la estructura de la Federación y del subsector panelero de manera artesanal, tradicional, ¿no? Esto es una defensa a al pequeño productor y igualmente plantea que los productores deben tener una producción de menos de 10 toneladas instaladas de molienda por hora para que sean catalogados como pequeños productores. Eso creo que es la ley tomó como de fondo la defensa del pequeño productor artesanal y tradicional panelero de Colombia, que son más del 90% de los productores del país. Esas plantas asociativas empresariales que esperamos recojan muchos trapiches de estos no viables, deberán cumplir con las normas de sanidad, de higiene, garantizando la inocuidad de un producto totalmente bien elaborado, con buenas prácticas de manufactura, no solamente para el mercado nacional, sino para el mercado internacional. De tal suerte que hemos tenido hoy la ocasión de la mano con Prodespor de presentarnos en diferentes eventos, en ferias internacionales. Hemos estado en Estados Unidos, en Europa, en la feria de Anuga el año pasado en Colonia, en Alemania, hace poco en la feria de Corea, estuvimos en Biofac también, en la feria de orgánicos, en la feria de endulzantes en Alemania. O sea, ha habido toda una propuesta desde la Federación con apoyo de Prodespor para mostrar nuestro producto, la panela de Colombia, pero en presentaciones mucho más ágiles, mucho más modernas, como son las panelas pulverizadas y las mieles de caña. Yo creo que Colombia está hecho de panela. Colombia es un país que tal vez en la tradición se aferró a la panela como un alimento clave en la canasta básica de los colombianos. En todas las familias de Colombia se consume panela, ¿sí? Pero creo que hay que retomar el símbolo de la panela, la bebida de los colombianos, porque la panela, ya sea fría o caliente, siempre ha hecho parte de los hogares colombianos y creo que es parte importante de la alimentación, de la energía y del sabor completamente natural y especial que le da la panela a los alimentos y a las preparaciones que podemos hacer con ella. Con la llegada de la caña de azúcar para los ingenios azucareros, igualmente se empieza a elaborar el dulce con los jugos de la caña, ¿no? Que venía del Asia, Islas Mauricio, la India, tradicionalmente productores de panela por muchísimos siglos. Entonces en Colombia estos primeros ingenios también empiezan a elaborar panela. Continuamos en la región del Río Suárez, aprendiendo sobre la producción de la panela tradicional. Escuchemos a productores, cultivadores hablarnos acerca de su labor.
Mi nombre es Humberto Pardo Bermúdez. Nos encontramos en la finca Maciegal del municipio de Chipatá, Santander. Mi nombre es Rodolfo Peña Álvarez. Soy cultivador de caña panelera. Tengo una finquita en el municipio de Santana, Boyacá. Tenemos una empresa de tradición familiar. Seguimos en el proceso de modernización. Venimos hace unos 50 años con esta tradición, porque ha venido de padres a hijos. La finca sí la tengo, como dijera yo, por allá desde el año 70. Claro que la he ido aumentando. Pero el trapiche lo hicimos en el año 85. Pues claro que se han venido haciendo reformas. Estamos en proceso de modernización de la planta, lo que es la evaporización y cuartos de moldeo y hornilla. Molemos en la semana de molienda entre 250, 260, 280 cargas de panela de 65 kilos. Semanal estamos sacando unas 24 toneladas de panela. Mensual 24 por 4 serían unas 90 toneladas, 90.000 kilos. Desde el corte hacia adelante generamos unos 42 empleos. En lo que es el apronte, en la zona de cañatero y en el proceso de la planta. Le doy empleo a un poco de personal, entre 25 y 30 obreros en la semana de molienda. La Ley 779 de 2006 habla y exige que en todo el proceso de fabricación de alimentos, en este caso de la panela, se debe hacer un exhaustivo control de las normas establecidas, en las cuales se resaltan las buenas prácticas de manufactura y estas contemplan el uso de elementos de protección personal y del producto, tales como gorro o cubrecabezas, tapabocas, delantales y calzado adecuado para evitar cualquier tipo de riesgo o contaminación del alimento. Ahora veamos detalladamente cómo es el proceso de elaboración de la panela desde que la caña se convierte en jugo hasta que termina en la panela tradicional que conocemos. Esta es el área negra donde se encuentra la llegada de la caña y el apronte de la misma. Luego que la caña llega al trapiche, es ubicada en el área de apronte, zona que debe estar limpia y ordenada. El almacenamiento de la caña debe ser óptimo para evitar que se deteriore mientras llegue a ser molida. Antes de comenzar a emplear el molino, se debe verificar su perfecto funcionamiento, lo que garantiza extraer el mayor jugo posible de la caña. Este control permite que el jugo esté fuera de contacto con aceites o combustibles con los que funciona el molino. Este es el primer paso que da como resultado la panela. Los nuevos molinos que se usan en los trapiches son de 3 rodillos laminados, con motor eléctrico y caja de velocidades, lo que facilita exprimir una mayor cantidad de caña y obtener más jugo. Un molino puede llegar a costar entre 70 a 90 millones de pesos, dependiendo de sus características. ¿Sabe usted por qué en el montaje de un trapiche la ubicación del molino debe hacerse en una parte alta? La respuesta después de la pausa. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Agricultura ecológica, fertilización, suelos y cultivos, agroecología y desarrollo rural, buenas prácticas agrícolas. ¿Sabe usted por qué en el montaje de un trapiche la ubicación del molino debe hacerse en una parte alta? La respuesta es, la ubicación del molino en la parte alta del trapiche se debe a que la gravedad facilita el desplazamiento del jugo extraído hacia los contenedores donde se comienza el proceso de la fabricación de la panela. La hornilla tipo Simpa. Simpa, Convenio ICA-Holanda de Investigación y Divulgación para el Mejoramiento de la Industria Panelera Colombia. Tiene la particularidad de utilizar
o de ser capaz de utilizar el bagazo húmedo o fresco como sale del molino, se puede utilizar para calentar la hornilla. Y este bagazo excedente puede ser utilizado en diferentes procesos como la elaboración de abono orgánico. Del paso de la caña por el molino quedan dos productos. Uno es el jugo de caña. Sin embargo, y aunque no está directamente relacionado con la producción de panela, el bagazo que sobra contribuye a su fabricación. La hornilla tipo Simpa se divide en tres etapas: la etapa de clarificación de los jugos, posteriormente la etapa de evaporación y la etapa de concentración y punteo, que es donde los jugos de caña llegan a un punto de miel para pasar al cuarto de moldeo. Luego del paso de la caña por el molino llega la prelimpieza, que se realiza en un equipo de decantación de los jugos para eliminar el bagacillo que pudo haberse colado. Uno de los principales aspectos que afecta no solamente la calidad, sino la aceptabilidad del producto es la limpieza de los jugos de caña durante el proceso de producción de panela y mieles. Esta limpieza de los jugos comprende dos etapas, una en frío o prelimpieza y otra en caliente o clarificación. Las impurezas que flotan, denominadas cachaza negra, se retiran manualmente y se depositan en unos recipientes llamados cachaceras. Los decantadores deben ser limpiados por lo menos cada 4 horas. De allí se pasa al área de evaporación donde funcionan las hornillas. Evaporación es la etapa que sigue a la clarificación y donde el calor suministrado es aprovechado básicamente en el cambio de fase del agua, líquido a vapor, eliminándose cerca del 90% del agua presente. Las pailas donde se fabrica la panela hoy en día son de acero inoxidable, ya que este garantiza la inocuidad del producto debido a su fácil limpieza y descontaminación. Punteo o concentración es la fase final del proceso. Las mieles alcanzan temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Se realiza en la paila punteadora o concentradora. Aquí se busca que la preparación de la panela llegue a su punto exacto, donde es necesaria la experiencia del operario para determinar en qué momento se culmina con el proceso de preparación. El moldeo es el paso siguiente en la producción de panela. En esta fase se hace necesario contar con un cuarto aislado de los demás procesos, manteniendo al máximo su cuidado con el fin de evitar cualquier contaminación del producto y con ello disminuir su vida útil. Esta área debe estar libre de la presencia de insectos y animales. El agua donde se lavan los utensilios debe cambiarse mínimo cada 4 horas y adicionársele cal para disminuir la fermentación causada por los residuos orgánicos. En el moldeo, el operario realiza el esparcido de la panela sobre los moldes, hasta dejar uniformemente la miel de la panela. Se deja durante un tiempo prudente, que llegue a la temperatura ideal, y se procede a realizar el desmoldado, para posteriormente ser llevada al área de empaque. Luego de haber desmoldado la panela, procedemos a realizar un empacado con el fin de proteger los productos de cualquier tipo de contaminación, haciendo de igual forma más fácil y seguro su transporte. Complementando el proceso de empaque está el almacenamiento de la panela. Se debe contar con un área exclusivamente para el producto terminado. Allí se deben almacenar sobre plataformas para protegerlo contra plagas rastreras o la humedad del suelo. La estructura productiva y de mercado de azúcar y de la panela presenta marcadas diferencias. La producción de azúcar en Colombia se lleva a cabo en 16 ingenios, con niveles industriales de gran escala, en zonas planas, mecanizables y en tierras fértiles, en donde predomina el monocultivo de la caña. La de panela, en contraste, se realiza en pequeñas explotaciones campesinas en zonas de montaña, con limitaciones de fertilidad y mecanización, en las cuales las familias campesinas complementan sus ingresos con otras actividades pecuarias agrícolas, con el empleo de mano de obra familiar en particular. Aprendimos cómo es el proceso de elaboración de panela tradicional o en bloque, como usualmente la conocemos. Ahora, conozcamos otro tipo de presentación, la panela pulverizada. Para la elaboración de panela pulverizada, el proceso a seguir es el siguiente. Los jugos de la caña entran con un pH de 5.5, adicionamos cal
para elevar ese pH a un grado de 6.2, 6.3 y a una temperatura de 128, 130 grados. Una vez ha dado punto a esa temperatura, los jugos o las mieles son depositadas en unas bateas y manualmente se inicia el proceso de batido hasta llegar a la consistencia del pulverizado. En un horno tradicional panelero se requiere de una gran cantidad de madera que alimente la hornilla. ¿Sabe usted cuántos kilos de madera se requieren para producir un solo kilo de panela en un proceso no tecnificado? La respuesta después de la pausa. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: parámetros para calcular un balance hídrico, Sistema de Gestión Ambiental SGA, norma NTC ISO 14001-04. ¿Sabe usted cuántos kilos de madera se requieren para producir un solo kilo de panela en un proceso no tecnificado? La respuesta es: para producir un solo kilo de panela en un trapiche tradicional y no tecnificado, se requiere en promedio quemar de 2 a 4 kilos de madera, lo que provoca que sean deforestadas grandes extensiones de tierra, haciendo que el proceso sea antiecológico. Dentro de la industria panelera existen subempresas que se dedican solamente al embalaje y empacado de la panela. Ellas reciben la panela directamente de los trapiches y la dejan lista para su comercialización. Veamos a continuación una empresa dedicada a este proceso. Mi nombre es Rafael Arde, administrador de la empresa Distribuidor, empresa encargada de realizar el embalaje y empaque de la panela caimera. A continuación vamos a ver los pasos que se realizan para este proceso. Lo primero que se realiza es recibir la panela, almacenarla encima de estivas para evitar el contacto con el piso. Luego se procede a desempacar. Se lleva pesado, se verifica que el peso sea el correcto. También se verifica su color y contextura. Luego se procede a empacar cada bloque de panela en su respectiva bolsa termoencogible. Seguidamente se procede a pasar por una máquina que le genera un sellado a la bolsa para evitar la entrada de impurezas al producto. Posteriormente se pasa por una máquina que a una temperatura aproximada de 150 grados centígrados termoencoge las bolsas para dejar la panela en una mejor presentación. Por último, se etiquetan las panelas y se procede a empacarlas en cajas, quedando listas para su comercialización y posterior consumo. En la región del Gualibá, Cundinamarca, el SENA cuenta con centros de formaciones especializados en la producción de la panela y sus derivados. Así como en el primer capítulo aprendimos a cómo usar el bagazo y otros subproductos de la caña para producir abono orgánico, el SENA nos enseña otro proceso orgánico que se llama el ensilaje. Aprendamos cómo se realiza este proceso. Estamos en estos momentos elaborando un producto a base de subproductos de la caña que se llama ensilaje. Este consiste en una fermentación anaerobia de todos los subproductos como la caña que se originan de la panela, como la caña, el cogollo, la melaza, la melachaza, la miel, el melote y otra serie de subproductos como el bagazo. Consiste en prepararlo, primero picar el producto en esa picapastos de martillos.
Después hacemos una mezcla con melaza, urea. Y la empacamos en una bolsa negra, que es la que permite la fermentación anaerobia. Para el empaque utilizamos una empacadora ensiladora que es hidráulica y nos permite que el producto quede totalmente compactado y sin aire, para que pueda generar el proceso de fermentación. Allí lo que se busca es que durante 25 días el producto quede totalmente fermentado, enriquecido y pueda suministrarse a los animales sin ningún problema, sobre todo para lo que son todos los rumiantes. En el próximo capítulo viajaremos a la región del Gualibá, Cundinamarca, a un centro de formación especializado en panela del Sena para aprender acerca de la producción de la panela con tecnología de punta que es amigable con el medio ambiente. Nos referimos a la tecnología del vapor de agua. Glosario. Brix son los grados que sirven para determinar el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. Hornilla tipo Simpa es aquella que tiene la capacidad de usar el bagazo húmedo o fresco sobrante del molino del trapiche. De esta forma se evita la utilización de combustibles adicionales al bagazo, por ejemplo leña, guadua, residuos de café o llantas de caucho usadas que ocasionan problemas de deforestación y contaminación ambiental. Cachaza. Se le denomina cachaza a las impurezas que flotan dentro del jugo de la caña. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: operación de sistemas de potabilización de agua, generalidades, la persona y su relación con el medio ambiente, gastronomía colombiana.